Miren esa locura de patas de jamón. Todo un pasillo, amigos. Aquí la presentación del Dorito es diferente. No es el empaque rojo común, es naranja. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y me encuentro en Madrid, en España, y vamos a hacer hoy el recorrido del supermercado más importantes de esta ciudad, de este país. Y justo ahora me encuentro fuera del Alcampo, lo tengo justo detrás de mí, y es el hipermercado más grande de aquí de la ciudad de Madrid. Es todo ese supermercado que se ve allá, es inmensamente grande. Vamos a conocer los productos, vamos a conocer qué tantas cosas diferentes se consiguen aquí, a diferencia de otros supermercados que ya hemos visitado. Y no se pierdan ningún minuto de este video porque después vamos a estar recorriendo otro supermercado. Así que comencemos. Bueno, y entramos al pasillo de las galletas, los chocolates. Vamos a ver qué cosas nos conseguimos aquí. Vean, amigos, esta marca de chocolates, de tabletas de chocolate, se llama Milka y tiene demasiadas presentaciones. Tienes de Chips Ahoy, tienes de Oreo, tienes así en esta presentación de Oreo también, que es muy diferente a esta. Tienes también así de estas galletas que son saladas. Y hay barras grandísimas como esta. Miren esto, ¿no lo ven? Delicioso. Todo esto son barras de chocolate de diferentes marcas. Aquí la presentación del Dorito es diferente. No es el empaque rojo común. Miren cómo es aquí. Es naranja. Este es Tex-Mex. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, por lo menos en Latinoamérica. Para los que me ven de mi tierra, aquí la harina pan está en 1,82 €. Está la parte de cereales, hay muchísimos, como ustedes pueden ver, muchísimos, pero muchos. Miren, los más clásicos, este es muy famoso, este es el original, es de chocolate, y esta es otra versión que viene relleno. Estos son los que más les gusta aquí, es este de acá. Miren esta lata, qué bonita, de la cerveza Mahou, que es clásica de aquí de España. Esta es la Estrella Galicia, es otra clásica de aquí de España. Aquí pueden encontrar Malta Pony, que creo que es de Colombia, y esta Malta Goya, que supongo que es española. Siempre me gusta saber el precio de la Coca-Cola de 2 litros, y aquí en España está en 1,51 €. Si con latas de cerveza no son suficientes, este barril de cerveza de Heineken creo que bastará. No podía faltar la cerveza Corona, amigos mexicanos. Aquí está. Y está en promoción en 99 céntimos, casi 1 € por cerveza. Y para mis amigos venezolanos tienen el ron Cacique. El 500 está en 19 €, este está en 15 €. Y para los amantes del ron Santa Teresa también hay en 13 €. Aquí son amantes de los ponquecitos, los croissants, los panecitos con chocolate. Todo este pasillo es de eso, todo esto. Estos pancitos de leche así son bastante comunes, bastante, los comen mucho aquí. Amigos, una curiosidad de aquí de España es que al pan de sándwich, así al pan cuadrado, le dicen pan de molde. El precio, por ejemplo, de ese pan de molde, siendo del supermercado, marca del supermercado, es 90 céntimos de euro el kilo. 500 gramos por 0,45. Esto también es un dulce típico, son rosquitas fritas, son bastante típicas, son dulcitas con un poquito de anís. Miren esta curiosidad de estas rufles, amigos, aquí en España son muy amantes del jamón así, y estas rufles son de sabor a jamón serrano. Fíjense esto, lo habían visto antes. Aquí la bebida de horchata es muy famosa también, hay varias presentaciones, la tienen así, la tienen así. Y esta es la marca de chocolate en polvo más famosa de aquí, es Colacao, es como la abuelita en México. Miren, todo esto son variedades de quesos, todo este pasillo de lado y lado. Aquí también tienen tipos de quesos diferentes. Esto es literal una tabla de quesos, la venden así, embalada, miren, y es una tabla con variedades de quesos. Es algo que utilizan mucho aquí, se llama gazpacho, y lo hay de varias marcas. Y mire, está compuesto por tomate, pimentón, pepino, aceite de oliva, cebolla, sal, ajo, limón, vinagre, y lo usan mucho aquí. Y digo que lo usan mucho porque se lo comen así frío, o sea, eso sirven ese envase frío, lo sirven tal cual en un plato y se lo comen así. O sea, se imaginan una sopa fría ya en un perol, lista para servir. Amigos, y como esto es España, teníamos que venir al pasillo de los jamones. Y es que hay una gran cantidad de jamón serrano. Por ejemplo, todo esto son diferentes tipos de jamón serrano. Por ejemplo, este, para que tengan una idea, vale 3,31 €. Este de aquí vale 3,29 € y esto es el mejor jamón del mundo. Y hay todo un pasillo para escoger. Todo esto son tipos de jamones, salchichones, todo tipo de embutidos demasiado buenos. Esto también es algo muy, pero muy típico de aquí y demasiado bueno. Estos tipos así, esto se come así tal cual, lo agarras y le pegas un mordisco a esto. Lo más rico del mundo. Y si aquel pasillo no les era suficiente, aquí tienen a otro y con las patas de jamón clásicas de España acá. Miren esa locura de patas de jamón.
todo un pasillo, amigos. Y amigos, el precio varía mucho. Por ejemplo, tienen patas desde 40 euros hasta 105, 159 y 200 euros. Todo depende de, me imagino, el tiempo que tiene la pata añejándose, si así se le puede decir. Pero miren, los precios varían, los tienen allá arriba. Es una locura. Aquí te lo venden ya rebanadito. Aquí te lo pueden vender rebanado por poca cantidad. Miren esto. Bueno, a veces me ven grabando así escondidas porque ya me regañaron una vez que no puedo estar grabando porque creen que puede ser espionaje comercial, algo así me dijeron. Pero bueno, yo sé que una de las diferencias en los precios de las patas de los jamón radica en qué tipo de alimentación tuvo el cerdo. Si fue alimentado solo con bellotas, el jamón es muchísimo más caro y puede valer hasta 300 euros una pata de jamón. En cambio, si fue alimentado normalmente, te puede costar entre 40, 30, 90, 100 euros. Ya varía un poco más el precio hacia abajo. Aquí las semillas de girasol no nada más se la dan a comer a los loros, a los pájaros, no. Aquí la gente come semillas de girasol. Como en México comen nopales o cactus, aquí comen semillas de girasol. Y es que mire, vienen así en presentaciones así, saladas, sin sal. Miren, estas también son otras. Y esto es para comer las personas. Miren, tienen sabor a barbacoa, tiene pipas crudas, así te viene ya esto, frutos secos así. O sea, ellos los frutos secos los comen muchísimo y hay mucha variedad. Miren, esta es otra marca, esta es otra marca, esta es otra marca. Miren, ese señor ahí está rellenando la maquinita de hacer jugo de naranja. Tú agarras tu envase, te pones a hacer tu juguito natural al momento. Aquí hay diferentes tipos de tomate. Tomate azul granel, rosado, hay negro. Miren, hay azurcado o telo granel, o sea, hay mucha variedad, amigos. Esto es algo muy práctico aquí, es que venden la pizza ya lista congelada, simplemente la metes al microondas o al horno y listo, y hay diferentes sabores. Y bueno, amigos, nos vamos al siguiente supermercado, ya terminamos en Olcampo, vamos a eso. Amigos, aquí para poder obtener un carrito le tienes que meter una monedita ya sea de 1 euro, de 2 euros o de 50 céntimos para poder sacarlo aquí y luego te es de vuelta al momento de volverlo a dejar en su lugar. Aquí también encontramos la maquinita de hacer jugo de naranja al natural con sus vasitos allí, súper cómodo. Bueno, amigos, y nos vinimos al Carrefour. Estamos en otro supermercado súper importante de aquí de España. Otro de los más importantes aquí, es súper inmenso también. Ya lo vamos a estar recorriendo a ver qué cosas raras y extrañas nos conseguimos y diferentes. Vean esta bolsota de snacks, hay de diferentes tipos, muchos tipos. Vean estos, así, son como palitos de sabor barbacoa. Tienen estos así que son de chocolate, son como unos palitos de chocolate, dicen rulitos. Pero aquí tienen gran cantidad de cosas. Tienen estos de Lay's que son 3D. Estos son riquísimos, amigos. Tienen los chitos de bolas de fútbol, de pelotas de fútbol. Estos son en forma de fantasmitas, parece, pandilla dice. Miren, estas son palomitas de maíz, cotufas como le conocemos en varios países. Sal del Himalaya, lima y pimienta. Y Swiss Salty, no sé, son palomitas de maíz para gente rica. Y lo que he notado es que hay cosas más selectas en este supermercado. Por lo menos tenemos esta sección gourmet de las Lay's. Miren esto, vienen 4 diferentes tipos y tienen varios aquí. Fíjense esto, el empaque es negro con el nombre en dorado, ¿qué tal? Y dice gourmet. Y aquí también conseguimos cosas picantes, miren esto. Miren las Pringles que van a conseguir aquí en España, y es que solo la van a conseguir aquí, de jamón serrano. Miren esto, son únicas de aquí. Aquí están también las pipas, las que le llaman pipas que vimos en el otro supermercado, son las semillas de girasol. Fíjense que no es mentira, que aquí las venden así para comer como una botana. Miren estas de aquí, todo esto son pipas. Esta es de una famosa marca que este dibujito les parecerá conocido, pero aquí se llaman Matutano. Y son pipas, o sea, semillas de girasol. Y eso que dice pipas es que le llaman a todo tipo de semillas, sea de auyama, de girasol, se le dice pipas aquí en España. Y aquí tenemos una gran variedad de productos Tex-Mex, que es lo más parecido que vas a conseguir aquí de México. Fíjense que aquí tienes chipotles, habaneros y tienes también algunos tipos de frijoles. En cada supermercado que voy me consigo con cosas muy diferentes en cada país. Para los que dudaban si el Colacao era muy famoso aquí, fíjense esta presentación, y es que para que vean el tamaño, fíjense uno normal y fíjense este gigante, es inmenso, amigos. Son 5 kilos 100 gramos, son a 22,45 € este perolón.
Vean, estas Oreos son muy diferentes, son Oreos finas. Yo no sé si en sus países las consiguen de vainilla y las consiguen de chocolate también. Para mis amigos venezolanos estamos presentes en todos lados y es que se consigue hasta el pirulín en 3,75 € la lata pequeña. Para los que no saben qué es pirulín, es una barquillita que tiene chocolate de avellana adentro, es riquísimo y lo comemos en Venezuela a montones. Una parte siempre divertida de ver en los supermercados, el área de los cereales. ¿Conocen este en sus países? Es de Kellogg's y son como, no sé, unos arrocitos inflados. Yo los he probado y no es que sean muy buenos, pero no desagradan. Aquí a las azucaritas les dicen Frosties, son diferentes el nombre con el tigre Tony. Miren este Fruit Loops edición unicornio. Los niños se deben de volver locos con esto. Vean este variadito que te venden, es un empaque con varios tipos de cereales. Te los venden así, son pequeñitos. Y puedes llevar varios como para la merienda, para llevar para el colegio. Miren la presentación de esta leche. Es en envase de vidrio, así tipo americana como en las películas. Es bien bonito. Y tienen estas así. Pero la más bonita es esta. Y la leche aquí cuesta 3,47 € un litro. Pero siempre hay más baratas. Por ejemplo, el litro de esta está en 55 céntimos así en cartón. Vean, esto ya lo he visto en varios supermercados. Y es que te venden diferentes tipos de dulces. Palmeritas, torticas, así. Todo esto son diferentes cosas y te lo venden por kilo. Y el kilo te sale en 3,99 €. Tú agarras lo que quieres, lo pesas y ya sabes cuánto estás llevando. Y puedes llevar un variado, un surtido de todo lo que venden acá. Este supermercado tiene otro piso aquí arriba. Estoy dentro del supermercado. Y arriba venden cosas de ropa, textil, deportes, multimedia, bricolajes, viajes. Vamos a subir para que le echen un vistazo rapidito para que vean. Esta es la parte de arriba del supermercado donde hay más que si equipos electrónicos, neveras, miren todo eso, líneas blancas. No los voy a poder recorrer todo esto porque ya es una tienda más de electrónica esta parte de arriba, pero para que tengan una idea de todo lo que pueden conseguir en un supermercado en España. Mientras vas bajando por la escalera te ponen productos aquí en el medio para que los agarres. Miren este Twinkie, parecido Twinkie de la Pantera Rosa. Si han querido saber cuánto cuestan los preservativos aquí en España, 24 te cuestan 11,59 de los naturales, de los sencillos, de los normales. De verdad que aquí les gusta mucho el queso. Miren, todo esto es diferentes tipos de queso. Todo esto que está allá. Y aparte de esto aquí, todo eso que está ahí es queso, embutidos, jamón también. Y fíjense esta parte aquí, amigos. Todo estas neveras de lado y lado son de quesos. Y fíjense, esto es la gloria para los españoles. Y es que todo esto son patas de jamón serrano. Fíjense, esta vale 99 €. Esta que está acá, 99. Esa de al fondo vale 109. Más baraticas están en 35. Todo depende de la alimentación del cerdo y todo eso, como ya les expliqué antes. Pero fíjense, este es el paraíso de las patas. Miren esta aquí más cerca, con la uña y todo del cochino, miren. ¿Qué les parece? El jamón más caro que van a conseguir es el ibérico de bellota. Miren esta presentación lista para servir. Abren allí, le sirven a sus invitados y tan solo por 15 €. Nada barato, la verdad, porque esto es chiquitico. Estas son unas lonjitas ahí mínimas. Aquí tienen otro ejemplo del tipo de tomate que consiguen aquí. Cherry, alargado, así, negro. Hay varios, ¿no? Y todos estos que están aquí son tipo cherry. Bueno, amigos, y me vine al Mercadona. Estamos en un centro comercial y está un Mercadona por aquí. Aquí ven el letrero. Vamos a conocer un poco de este supermercado que, aunque es más pequeño que los que visitamos anteriormente, es el más popular de aquí de España. Si por una cosa conozco este supermercado de Mercadona, es por esta cosa de aquí. El guacamole del Mercadona es el mejor. Permítanme decirle a los mexicanos que me gusta mucho este guacamole. Seguramente no se parece en nada al mexicano, pero es riquísimo. Un dulce tradicional aquí son los churros. Miren cómo los venden congelados de 24 unidades. Las pizzas de Mercadona también son muy famosas. Tienes muchísimos tipos: pepperoni, carbonara, 4 quesos, jamón y queso, mediterránea, serrana, atún, barbecue. Y tienen estas más pequeñitas acá por si no tienen mucha hambre para comerse una de estas grandes. No podía faltar el área de las patas de jamón, obviamente. Miren cómo las tienen allí
para empezar a cortarlas y vender a las personas lo que quieren con su patica de jamón. ¿Qué tal? Aquí la Nutella tiene una gran competencia y es que la gente prefiere aquí en España, muchas personas, Nocilla, que es como que la marca tradicional de aquí. Como en el otro supermercado también existen esta variedad de surtidos de dulces y es que tienen, por ejemplo, miren, estos que son de almendra, tienen estos que son unos bichitos de coco, tienen estos que son tipo unos gansitos. Toda esta variedad lo venden por kilo y cuesta 3,75 €. Tú agarras tu bolsita ahí, te sirves el surtido que quieras de lo que quieras, lo pesas y listo. Esta sería la marca del supermercado de la competencia del Fruit Loops. ¿Qué tal? Y para acompañar ese rico guacamole, estos nachos son perfectos, son riquísimos. Y por otra cosa que conozco mucho el Mercadona es por las semillas de girasol del Mercadona, porque son extra grandes y son riquísimas. El sabor es delicioso, de verdad que son las mejores que he probado. Habían visto un refresco azul, así con este azul, y de frutas, y que sea de frutas. La cultura mexicana está muy presente y por ejemplo tienen esta cerveza que dice cerveza sabor a tequila. Tienen esta que dice burro de Sancho. Tienen la Corona, que es clásica, en todos lados hay la Corona. Esta se llama tostada, no sé si ustedes la conocerán en México o no. Díganmelo en los comentarios. Maquinita de jugo para exprimir tu jugo de naranja al natural al momento. Está presente en todos los supermercados que hemos visitado. Bueno amigos, como vieron, no hay gran variedad de productos, pero hay ciertos productos que Mercadona tiene y que la gente los adora. Por ejemplo, esos que les nombré como el guacamole, las semillas y muchos otros productos más que sé que muchas personas prefieren de este supermercado. Además que este supermercado también está presente en muchos sitios del país, pero en muchísimos sitios del país, entonces a las personas les queda muy cerca, a diferencia de los grandes supermercados. Además que el Mercadona tiene precios muchísimo más bajos que cualquier otro supermercado en muchísimos productos y por eso también la gente lo prefiere. No me voy sin antes recordarte suscribirte a mi canal de YouTube, activar todas las notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando subo un video nuevo. Además te invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde Madrid, España, les digo, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.